Bien, entonces, ¿cómo trabajar con las consignas que les proveímos a ustedes para entregar el 5 de julio? En primer lugar, como ustedes ya habrán visto en otros espacios y en otros niveles de su educación, los trabajos siempre se organizan de manera más simple e introductoria en una parte de la introducción, una parte del desarrollo y una parte de las conclusiones. La distinción de esas tres partes básicamente es en la parte 1 introductoria, uno comenta qué va a hacer y cómo va a hacer, cómo va a trabajar la consigna que eligió. Ahora nos vamos a detener un poco más en eso en un momento más. En la parte del desarrollo, donde uno presenta el problema que va a tratar y ya desarrolla, en el caso de las preguntas que tienen ustedes, ya desarrolla los autores que va a tratar, los problemas que va a tratar y la discusión que ustedes van a tener que dar en relación al tema que trabajen. Y por último, las conclusiones del trabajo, que simplemente son un cierre, el cierre que concluye aquello que ustedes planteaban en la introducción. No debería haber cuestiones novedosas en las conclusiones de un trabajo. Entonces, eso a grandes rasgos, la primera distinción que uno puede hacer, que uno espera en un trabajo de las características como el que tienen que hacer ustedes. Detengámonos ahora un poco en la introducción. En la introducción del trabajo, ustedes deben especificar, trabajando con las consignas sugeridas, con los títulos sugeridos, ¿qué van a hacer ahí? El qué de un trabajo muchas veces es la parte más difícil de decidir, porque es el momento en el cual yo tengo que pensar un problema, pensar un problema de investigación, pensar una pregunta, quizás intuir alguna hipótesis, etc. Sin embargo, eso ustedes acá lo tienen resuelto porque ya están las consignas sugeridas, ustedes tienen los títulos de los trabajos con los cuales van a tener que trabajar. Por lo tanto, ese qué ya lo tienen resuelto. Sin embargo, eso no quiere decir que ese qué no tenga que estar presente en esa introducción y que ustedes no tengan que introducir el problema, plantear el problema que van a trabajar. Y además, tienen que plantear cómo van a trabajar ese problema, ¿no? Es decir, si yo tomo una consigna como las que yo les dejé en el blog de la cátedra, ustedes van a encontrar ahí dos actividades. Una que es una actividad para que ustedes realicen en grupo, grupos de 3 personas o más si quieren, pero como mínimo 3, en donde tienen que redactar una serie de instructivos. Y allí yo inventé una pregunta de investigación que es tratar de vincular la noción de ilegibilidad en el trabajo de Sennett con la idea de anomia en Durkheim y con la idea de alienación en Marx. Es decir, que ustedes ya tienen que introducir el problema de investigación aquí en la introducción. Yo en este trabajo voy a analizar la noción de ilegibilidad en Sennett y la voy a vincular a la noción de anomia en Durkheim y a la noción de alienación en Marx. Ese es el que voy a hacer. Y para eso voy a reconstruir el argumento de Sennett sobre por qué la situación del trabajador es ilegible en un determinado contexto. Voy a definir alienación y voy a definir anomia en base a los dos autores tratados. Y por último voy a promover una discusión de esos 3 conceptos, ¿no? Ese es el cómo de la introducción. Eso tiene que estar presente ya en el momento en que uno explica cuál es el trabajo que va a hacer. Eso es importante porque pensar el cómo a ustedes ya les va a permitir tener una cierta estructura del trabajo en una forma de un índice del trabajo que ustedes van a escribir.
Eso no sirve solamente para escribir un ensayo monográfico, sino que también eso les tiene que servir para responder consignas de parciales, por ejemplo, ¿no? Que yo pueda tener una idea clara de cuáles son los puntos que tengo que tratar ante una determinada pregunta. La introducción, entonces, ya para resumir, debe tener el qué y el cómo del trabajo que yo voy a escribir. ¿Qué voy a trabajar en este ejemplo ficticio que yo daba? La noción de ilegibilidad en Sennett, y la voy a vincular a la noción de alienación y de anomia. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, primero voy a hablar de Sennett, segundo voy a hablar de Marx y de Durkheim, tercero voy a dar la discusión. Es decir, que ustedes fíjense que ya, pensando la introducción de esa manera, ustedes ya tienen una forma de pensar el desarrollo, en el cual ilegibilidad, alienación, anomia y la discusión de esos tres conceptos. ¿Esto qué ventaja tiene trabajar de esta manera? Si yo tengo, antes de sentarme a escribir, ya tengo esa estructura del trabajo, fíjense que lo único que me queda a mí es llenar estos espacios con las ideas que tengo que ir explicando y que yo voy a discutir. Eso evita que yo me pierda en ciertos detalles que quizás no son centrales a lo que quiero argumentar y que, en definitiva, hacen que mi trabajo en términos de tiempo sea menos efectivo, ¿sí? Fíjense cómo acá yo ya me doy cuenta que puedo no tener una discusión sobre el año de nacimiento de Sennett o de Durkheim, sino que la discusión que voy a dar es plenamente conceptual, que en algún momento puedo llegar a hacer una contextualización de estos tres términos en algún momento del trabajo, cuando los voy a ir presentando, con lo cual de esta manera yo puedo afinar incluso un poco más este primer índice, ¿no? Entonces puedo pensar en el contexto en el cual Sennett, Marx y Durkheim escribieron lo que escribieron en un párrafo, ¿no? El contexto de los tres autores y de los tres conceptos que voy a trabajar, y así sucesivamente. Yo podría ir sumando otras ideas que crea son importantes para resolver esa discusión y para poder vincular esos tres conceptos. La discusión, esta tiene que ser la parte original del trabajo que ustedes van a escribir. Aquí es donde ustedes van a poder generar ideas propias, ideas nuevas, y donde van a poner realmente toda la carne en el asador, ¿no? Ahí es donde ustedes van a poder escribir, ya no atado tanto a los conceptos que vieron, sino a las ideas que ustedes vayan teniendo. Y por último, las conclusiones de ese trabajo, donde lo más importante es pensar en la forma de cerrar ese trabajo. En las conclusiones no tiene que haber una discusión nueva que no esté en el cuerpo del trabajo. Si yo llego a las conclusiones y encuentro que debo decir algo nuevo, que debo tratar algo que no está tratado en el cuerpo del trabajo, es porque tengo un problema en mi trabajo y que quizás yo tendría que haber desarrollado ese tema en el desarrollo. Entonces, nada que no esté en el desarrollo debería estar en las conclusiones. Por último, ustedes van a tener que proveer un listado de la bibliografía con la que han trabajado. En la otra actividad de las dos que ya subimos al blog, ustedes van a encontrar ahí dos formas distintas de generar la bibliografía, generar el citado, las referencias a otros textos que ustedes necesitan para escribir el trabajo. Bien, eso entonces en relación a la parte más formal y a la estructura que tiene que tener el trabajo.
La parte de la escritura, además de trabajarla en el taller del miércoles, ustedes van a encontrar todos esos desarrollos en estas diapositivas del PowerPoint que les dejé en el blog. Y por otra parte, en ese primer trabajo que les contaba que yo había inventado este tema de trabajo escrito ficticio, allí ustedes van a encontrar un ejercicio que pasa por la redacción de una serie de instrucciones para que alguien que no conoce Comodoro pueda llegar del centro o de algún barrio a la universidad. La idea de eso es que ustedes puedan ver cómo cuando yo tengo que explicarle algo a alguien, cuando yo tengo que explicarle algo que no conoce a alguien, en definitiva estoy muchas veces estructurando mi argumento de una manera similar a la que ustedes tienen que estructurar el trabajo integrador. Yo sigo un orden lógico en el argumento, ¿no? El argumento va a tener distintas partes que se complementan entre sí y que tiene que ser explicado de una manera simple y sintética, para no estar 4 horas explicando cómo llevar adelante un viaje que tarda 15 minutos. Y por lo tanto ustedes, al ir avanzando en ese ejercicio, van a poder ir practicando, ¿no?, esta idea de tener una estructura del trabajo antes de empezar a escribir. Si ustedes se ponen a pensar, la idea es decir, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llegar a la universidad desde algún barrio de Comodoro. ¿Cómo lo hago? En transporte público. Transporte público, que es el transporte urbano de colectivos. Tengo que cambiar de colectivo en el centro y tengo que bajarme en la universidad. Esa es la introducción, la parte más general. Ahora, si es alguien que no conoce Comodoro, yo le voy a tener que explicar dónde se toman los colectivos, cuánto sale, cómo pagar, dónde bajarse y dónde quizás cambiar de colectivo en el centro para tomar uno que venga hacia zona norte. Y por último voy a tener cierta conclusión, pero bueno, ¿entendiste cómo tenés que llegar a la universidad? Sí, bueno, repaso todo lo que le dije y ahí cierro esa explicación. Es decir, que la estructura de un trabajo científico no está totalmente desvinculada de un relato, una narración, una serie de instrucciones para aclarar ciertas cuestiones de la vida cotidiana. La idea de ese ejercicio, que ustedes deberían empezar a hacerlo y ante cualquier dificultad contactarse con algún miembro de la cátedra, es que ustedes puedan poner en práctica esa noción del conocimiento cotidiano al servicio de este trabajo integrador.